Bienvenidos a este Foro Agro Santander, primer foro del año, organizado por la Gaceta y patrocinado por Banco Santander. Como todos ustedes saben, estamos en un momento crucial para el sector agroalimentario en Salamanca y en Castilla y León. Un momento trascendental para la agricultura y la ganadería de Salamanca. Hoy el FEGA publica la cuantía de los derechos provisionales de ayuda básica a la renta, que es la parte sustancial de la nueva PAC, aparte de los corregímenes o ecoesquemas. Y mañana se abre el periodo de solicitud de ayudas ya con la nueva PAC, las ayudas para este año, que servirán un poco de referencia para todo el periodo 2023-2027. Hay mucha incertidumbre sobre la nueva política agraria común. Hay miedo a las sanciones, ha habido y hay dudas sobre qué sembrar esta campaña, hay temor sobre la maraña burocrática que se avecina y se detecta también un cierto nivel de enfado de los agricultores y ganaderos por la falta de información por parte de las autoridades. Pero hoy tenemos con nosotros a quien mejor puede ayudarnos a resolver todas esas dudas, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. Pero antes de dar paso a su intervención, vamos a escuchar el mensaje de Banco Santander, que es una de las entidades sin duda más implicadas en apoyar al sector agroalimentario, tanto en la financiación como en la tramitación de las ayudas. Así que voy a pedir que nos abra en primer lugar Francisco Javier Martín Calvo, director territorial de Banco Santander en Castilla y León. Javier. Buenos días, consejero, presidente de las Cortes, autoridades, empresarios, empresarias, amigos, amigas todos. Buenos días a todos y lo primero agradeceros la presencia en este importante foro agroalimentario, ¿no? Me gustaría agradecer personalmente al consejero que esté aquí con nosotros, don Gerardo Dueñas, porque, como decía, en este inicio de curso, con tantas novedades, pues es importante que nos arrojes un poco de luz y de optimismo, ¿no? Y agradecer a la Gaceta que nos permita estar en este foro de agroalimentario tan importante para nosotros y que llevamos colaborando varios años. Por lo tanto, muchísimas gracias a ambos por permitirnos estar aquí. Y es tan importante porque nuestro principal objetivo como Banco Santander es estar cerca del sector agroalimentario, estar cerca de todos los empresarios y empresarias, de todos los agricultores y ganaderos, para ayudaros en este proceso tan importante, generadores de PIB, generadores de riqueza, generadores de empleo, y en esta región nuestra, Castilla y León, es el pilar básico de nuestra economía. Por lo tanto, para nosotros, recalcar que estar cerca de cada uno de vosotros es lo más importante, y por ello es importante que estemos aquí todos reunidos. Esta semana se celebraba el aniversario del inicio de la guerra de Ucrania, con devastadoras consecuencias humanitarias, pero sobre todo, si echamos la vista atrás, 2022 ha sido un año lleno de incertidumbres, llenos de cambios, ¿no? De subida de materias primas, de subida de energía, de subida de tipos, grandes incertidumbres que nos han creado un entorno económico difícil. Por eso, Banco Santander no conoce otra forma más sencilla y eficaz que estar cerca de cada uno de vosotros para afrontar los retos que estamos viviendo. Sin duda, es un año más, pero es un año de dificultad máxima y solo hay una solución para afrontarlo, y es todos juntos y apoyándonos unos a otros. Quería recalcar brevemente cuáles son los pilares de Banco Santander en el apoyo al negocio agroalimentario, al negocio de los agricultores ganaderos y la industria agroalimentaria. Y lo podríamos resumir en tres pilares básicos, ¿no? El primer pilar parece obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Y es el apoyo rápido y eficaz en la financiación que necesita cada uno de sus proyectos. Es en resolver lo antes posible cualquier propuesta o proyecto que tengan ustedes. En esa línea, Banco Santander
ha aportado 4.200 millones de financiación a nivel de España, que ha sido un 11% más en el año 22, y en Castilla y León hemos rozado los 500 millones, 460 millones con un incremento de un 15%, para más de los 50.000 clientes agroalimentarios que tenemos en esta región, en nuestra región, Castilla y León. Por lo tanto, hemos apoyado con financiación buscando el crecimiento, importante palabra que muchas veces olvidamos, el crecimiento de nuestra economía y de nuestro negocio agroalimentario. No solo hay financiación típica o bancaria al uso, ¿no? En 2022 hemos lanzado el Fondo AgroSmart, un fondo que busca la financiación estratégica de aquellos proyectos de crecimiento, que busca aquella financiación ad hoc, flexible y adecuada a cada cliente, donde la transformación de fincas, la digitalización, la modernización o el crecimiento exponencial es su razón de ser. No solo es financiación flexible, un 20% de ese fondo lo vamos a destinar, al capital, a aportar solvencia a esas empresas que tenemos. Por supuesto, la campaña de la PAC es muy importante. La campaña de la PAC necesita su financiación y más que nunca necesita esos anticipos. Fuimos aquella empresa que empezó a hacer los anticipos digitales. Fuimos ágiles y en 3 clics cada cliente, cada agricultor y cada ganadero está dispuesto a tener su abono en la cuenta. Perdón. Pero no solo son los anticipos en la PAC, también es el apoyo de los técnicos agrícolas que tenemos. En esa línea tenemos un equipo muy profesional que nos va a ayudar a tomar las medidas. Además, hemos apoyado en financiación debido a los incendios que hemos sufrido en esta región, incendios que nos ha provocado nuevos cambios en las explotaciones, que hemos aportado a nivel de Banco Santander 120 millones para la financiación. Por todo ello, queremos aportar financiación y queremos estar cerca de los agricultores y ganaderos. Y hemos inaugurado en este año 23 los nuevos Corner Agro, lugares de especialización en nuestras oficinas, 48 en toda España, 15 en Castilla y León. 15 puestos donde cada uno de nuestros especialistas os va a ayudar a afrontar. El segundo pilar básico es la transformación digital. Transformación digital muy importante en este sector agroalimentario. ¿Cómo lo vemos? Pues lo vemos con el préstamo Agro I+D+I, préstamo que apoya la digitalización y la innovación. Lo hacemos siendo pioneros en hacer llegar a nuestros clientes la suscripción al cuaderno de campo digital, importante ahora en la PAC 2023-2027, y que ya desde hace 2 años lo tenemos como obsequio a nuestros clientes. Lo hacemos aportando nuestra app Agro, la primera en el mercado para afrontar esa información necesaria para cada uno de ustedes. Lo hacemos con el anticipo digital de la PAC y lo hacemos con lanzamientos como el leasing de planta con Agromillora o el renting financiero de atomizadores, que nos ayuda a modernizar nuestras instalaciones. Por todo ello, la digitalización es clave y para la digitalización queremos ayudarles a todos con los fondos SMART, con los fondos Next Generation, fondos para que llegue a cada uno de vosotros con el convenio que tenemos con KPMG Local Europe y que le tiene que ayudar a que los fondos agro lleguen. Por lo tanto, queremos ayudaros a la digitalización. Y el tercer pilar es el apoyo con las asociaciones de referencia, ASAJA, COAC, UPA, con todas ellas, con las cooperativas, el apoyo para que todos juntos sumemos. En resumen, todos podemos conseguirlo y Banco Santander quiere ser el apoyo del sector agroalimentario. Muchas gracias. Sí, gracias, Javier. No me voy a extender la presentación del consejero. Ya ha estado con nosotros en otro foro el año pasado. Él es palentino, ingeniero agrónomo. Tenía ya un profundo conocimiento del sector agroalimentario por su trabajo en
en cooperativas, en organizaciones de agricultores, también en empresas. Lleva menos de un año en la consejería, pero ese conocimiento previo, que ya era profundo, desde luego se ha ahondado y creo que, como he dicho, es la persona más indicada para resolvernos las dudas ahora que estamos en la línea de salida de la nueva PAC, que es el título de su intervención. Así que, consejero, cuando quieras. Sí quiero recordarles que disponen en las mesas de tarjetas para formular por escrito preguntas que le plantearé al consejero cuando acabe su intervención. Muchas gracias, Julián. Muy buenos días, presidente de las Cortes, resto de autoridades, responsables de muchas empresas del sector agroalimentario de Salamanca y de Castilla y León, responsables del mundo cooperativo, de las organizaciones agrarias, agricultores, ganaderos. Mención especial al presidente y al director general de la Gaceta por organizar un foro con tanto éxito, y también un poco esa mención para el Banco de Santander, que sigo considerando que es la entidad de referencia del sector agroalimentario desde siempre, no solamente en Castilla y León, sino en España, y yo creo que año a año va demostrando su vinculación y su trabajo en el día a día con nuestro sector. Estamos en Salamanca, que además es la provincia de Castilla y León que más fondos recibe anualmente de la política agraria comunitaria. Estamos hablando del entorno de 165 millones de euros repartidos en aproximadamente unos 8.000 perceptores, lo que da idea de la potencia que tiene esta provincia, sobre todo en sectores ganaderos como es el vacuno de carne y el ovino. Hoy me acompaña el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Juan Pedro Medina, y el director general de la PAC, Ángel Gómez, por si en alguna de las preguntas técnicas no llego al conocimiento suficiente como para poder responderles. Y permítanme inicialmente que en este origen, un día antes del inicio del 1 de marzo de la política agraria comunitaria de esta campaña, pues haga una pequeña introducción, un pequeño resumen de lo que ha sido esta larga negociación de la PAC para llegar a la situación actual. La negociación de la PAC, esta PAC 23-27, ha sido la más larga que se ha extendido en el tiempo de todas las que tenemos desde el origen, desde el año 92, y se ha visto condicionada por una serie de efectos, tanto externos como internos, de un fuerte calado, muchos de ellos que han sido inesperados y que luego pasaré un poco más a detallar. En principio, el debate de esta PAC arranca ya por el año 2017, en el primer semestre, con el lanzamiento por parte de la Comisión de una consulta pública a los ciudadanos europeos sobre sus preferencias en cuanto a la relación con los apoyos públicos y cuáles eran las preocupaciones más importantes. Quiero señalar que la mayor parte de las respuestas emitidas fueron formuladas por agrupaciones y por entidades u organizaciones de corte medioambientalista, y ello ha condicionado, en mi opinión, las propuestas que realiza la Comisión y cuyo documento inicial se presenta el día 29 de noviembre de 2017 con una comunicación que se tituló «El futuro de los alimentos y de la agricultura». El principal cambio que subyace en esta comunicación respecto a los periodos anteriores es un cambio en la gobernanza que se propone. Hay más legislación básica y otorga una más subsidiariedad a los Estados miembros para definir sus propios programas específicos, respetando esos estándares mínimos que había marcado la Comisión. En principio, este cambio de paradigma, que en principio parece más moderno y que considerábamos que era positivo porque, aunque iba a suponer un mayor esfuerzo y autonomía y responsabilidad de los Estados miembros, daba también más capacidad de libertad. Sin embargo, por un lado, nos encontramos con la duda de que ese trasfondo de la comunicación no venía acompañado por una financiación suficiente y, por otra parte, el hecho de que existieran 27 planes estratégicos, uno para cada Estado miembro, podía provocar una serie de problemas y de desigualdades y de competencia interior entre los diferentes países. Todo ello se ha traducido en lo que muchos autores indican que la PAC 2023 o post-2023 se caracteriza por ser una política multifuncional de apoyo a los bienes y servicios públicos y ser una PAC que no es agraria,
de acuerdo con los objetivos establecidos por otras políticas y, en concreto, se incluyen una serie de condicionantes que yo creo que son el inicio un poco de lo más perjudicial de esta nueva política. Por un lado, esa nueva PAC debe destinar como mínimo o al menos el 40% del presupuesto 21-27 para acciones climáticas, un imperativo que para el resto de políticas no comunitarias, que no es la agraria, se quedó en un 30%. Y luego debe dedicar igualmente un 7,5% anual el año 24, que se transforma en un 10 a partir del año 25, en acciones de protección de la biodiversidad. Posteriormente, el día 1 de junio del 2018, la Comisión presenta las propuestas de reglamentos en relación con esta reforma de la PAC 21-27 y, en concreto, son 3 textos. Uno primero, que aparece, es el de los planes estratégicos que elaborarán los Estados miembros en virtud de la Política Agraria Común. Un segundo, que es un reglamento de cuestiones horizontales relativo a la financiación, la gestión, el seguimiento de la PAC similar al modelo actual. Y un tercero, que modifica el reglamento sobre la Organización Común de Mercados, el actual reglamento 1308. De los 3, lógicamente, el texto más importante es el de los planes estratégicos, en el que se incorpora una nueva denominación que se denomina la gobernanza agraria, y pasamos de un desarrollo legislativo que teníamos en la etapa previa, basado en el cumplimiento de normativa común en el máximo detalle, a un modelo de obtención de resultados concretos por objetivos basados en esos 3 pilares de sostenibilidad que yo creo que hemos escuchado muchas veces: la sostenibilidad económica, la ambiental y la social, y que con ello se impone la autonomía y, a su vez, la responsabilidad de los Estados miembros en la ejecución de ese nuevo plan estratégico de la PAC, lo que se denominó el PPAC. Ese PPAC se diseña para conseguir el cumplimiento de una serie de objetivos y que deben desarrollarse a partir de una caja de herramientas común de intervenciones y medidas para toda esa estrategia de política agraria, que se diferencia en 2 pilares distintos. Un primer pilar, donde se determinan las ayudas que se financian al 100% por el FEAGA y que se aplican de manera similar o igual en toda España, y unas intervenciones del segundo pilar, intervenciones que ya son territoriales y que son responsabilidad de cada comunidad autónoma. Estas las cofinancia el FEADER, la propia comunidad autónoma y el Estado. A su vez, se presenta una dotación financiera que se desglosa por Estados miembros y que, en el caso de España, se asignan inicialmente las siguientes cifras en precios corrientes. Por un lado, para pagos directos se nos asignan 33.481 millones de euros, lo que supone una merma del 3,5% con respecto al periodo actual, y para desarrollo rural se asignan 7.008,4 millones de euros, lo que supone una merma de un 15,5% con respecto al actual periodo. Ya de este modo preliminar podemos afirmar que esta nueva PAC exige una mayor sostenibilidad medioambiental, pero no garantiza ni la económica ni la social. Se incrementan, evidentemente, a los agricultores las exigencias en esta sostenibilidad medioambiental sin incrementar el presupuesto. Eso supone que al sector nos toca hacer más esfuerzos con menos financiación. Si a eso unimos esa serie de condicionantes externos e internos que han ido sucediendo desde ese año 2017 hasta la actualidad, nos encontramos porque, por un lado, en mayo del 2019 hubo elecciones en el Parlamento Europeo, un nuevo colegio de comisarios y la presentación a lo largo del mes de diciembre de ese año de lo que se ha denominado el Pacto Verde Europeo. Posteriormente, en enero del 2020, la incidencia de la COVID-19 significó ya una primera alteración en el calendario previsto en relación con la aprobación de la PAC por 2020 y, lo más importante, la aprobación de ese marco financiero plurianual de los años 21-27. Eso obliga a una nueva propuesta de marco financiero y un plan especial de recuperación y resiliencia, y la adopción de un periodo transitorio que han sido los años 21 y 22. Coincide, además, que en enero del año 2021 se produce la salida de un Estado miembro de la Unión Europea, lo que hemos conocido como el Brexit, un Estado miembro que, además, era de los denominados contribuyentes a la propia política agraria. Y, finalmente, en diciembre del año 21 se aprueban los reglamentos básicos y la presentación de los PPAC nacionales para su aprobación en el año 22 y su aplicación a partir del 1 de enero del año 23. Y si esto fuera poco, en febrero del 22 se produce la invasión de Ucrania por Rusia, lo que conlleva una crisis energética de materias primas y de inflación, entre otras. Todos estos condicionantes
nos permiten afirmar que las variables e indicadores han sido muy cambiantes para la definición de esta nueva política agraria comunitaria, cuya entrada a vigor este año 2023 se produce en un escenario muy diferente a ese inicio de su gestación en el año 2017. Y si nos vamos un poco más a la parte económica, es muy importante resaltar que en ese marco financiero plurianual 21-27 la PAC representa el 31,31%, con una caída del presupuesto agrario respecto al periodo precedente de nada más y nada menos que del 13,3%, comparado con los marcos financieros del resto de la Unión Europea, que solamente descienden un 0,8%. Pero si a esto le unimos los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, el descenso de la política agraria es del 11,4%, pero el crecimiento del resto de marcos financieros de las políticas no agrarias supone un incremento del presupuesto de la Unión Europea de un 68,4%. Estos datos indican la escasa o casi nula aportación extraordinaria que se destinó a la PAC. Solo el 1% de esos 750.000 millones de euros de los fondos de recuperación post-COVID han ido a la agricultura, a la ganadería y la agroindustria de Castilla y León. A este respecto, quiero destacar manifestaciones que ha realizado hace pocos días el comisario de Agricultura, en la que dice que estamos multiplicando las tareas que exigimos a nuestros agricultores y ganaderos al mismo tiempo que se les concede una parte cada vez más pequeña del presupuesto. Y también relacionado con ello algunos estudios de analistas europeos en los que se indica que si tenemos en cuenta las consecuencias de la inflación, el presupuesto anual de la PAC representa solamente un 10% de la producción anual de la Unión Europea. Por ello, se puede afirmar que los pagos directos están perdiendo su carácter compensatorio y se están convirtiendo en apoyos, por un lado, cada vez menores y, por otro lado, para aspectos multifuncionales y de territorio. En este escenario es en el que se aprueba este nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria de España para el periodo 23-27, que es un documento muy complejo y muy completo que incluye medidas que se aplicarán para estos próximos 5 años para alcanzar los objetivos de la PAC y esa ambición derivada del Pacto Verde Europeo. También incluye un amplio análisis en el que se ha basado el diseño de las intervenciones, que ha consistido en un diagnóstico y un análisis de las necesidades del sector agrario y del medio rural en su conjunto, vinculadas a cada uno de los objetivos específicos de la PAC. En este sentido, y es quizá por primera vez, se produce una cantidad de información disponible que ha resultado, yo creo que quizá excesiva. Estamos hablando de que a nivel técnico han sido más de 3.000 las páginas que supone el propio PEPAC, y si incluimos todos los estudios y análisis podemos llegar a algo más de 15.000 páginas dedicadas a la planificación de este plan estratégico. La primera versión del plan se remite para su aprobación por la Comisión el día 1 de diciembre del 21 y posteriormente se ha aprobado el 31 de agosto del 2022. Y como he indicado, incluye tanto las intervenciones del primer pilar financiadas en su totalidad por el FEAGA y diseñadas de forma homogénea para toda España, como las intervenciones del segundo pilar que están cofinanciadas por el FEADER y la aportación del Estado y las comunidades autónomas. También incluye un apartado de elementos o definiciones comunes, siendo, en mi opinión, las más relevantes a las que me referiré ahora a continuación. Además, el propio documento estratégico del PEPAC se ha actualizado y se ha aprobado una lista extensa de desarrollo normativo, incluyendo una ley, la Ley 30 de 2022, de 23 de diciembre, por la que se regula el sistema de gestión de la propia política agraria común y otras materias conexas, y hasta 20 reales decretos, de los cuales, si por reducirlos un poco en tipos, hay 4 relacionados con la gestión de las administraciones. Uno es el de gobernanza, otro es el de gestión y control de ayudas, otro el del sistema de penalizaciones y otro el del sistema de información de explotaciones agrarias. El de penalizaciones es probable que se apruebe hoy mismo en el Consejo de Ministros. O sea, todavía estamos avanzando en legislación no publicada. Hay 3 reales decretos para acceder a las ayudas de carácter general, que son el de condicionalidad reforzada, el de derechos de ayuda y el de intervenciones del PEPAC. Hay 4 reales decretos de normativas sectoriales, que son el del reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, el de los programas operativos de esas OPFHs, el de la intervención sectorial del vino, lo que era el antiguo PASBE, y el de apicultura,
y 6 reales decretos de carácter regulatorio de la actividad, que son el de fertilización sostenible, fitosanitarios, antibióticos, bienestar animal, sanidad y protección animal en el transporte y el de ordenación de las explotaciones de vacuno. Quiero hacer un poco mención a que, según mi opinión, este bloque es de gran importancia porque de alguna forma es el que nos va a condicionar la forma de producir, el diseño de nuestras explotaciones y otras cuestiones. Además, hay otros documentos de planificación importantes que se han aprobado recientemente, como han sido los planes hidrológicos de Cuenca. Toda esta normativa de carácter estatal y publicada a finales del año 2022 también exigirá un amplio desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas. Ejemplo de ello será la orden de convocatoria de la solicitud única de la PAC de este año 2023, que firmé ayer y se publicará en los próximos días, o la orden de regulación de las medidas agroambientales para el periodo quinquenal 2023-2027, cuyas bases publicamos ayer, siendo la primera comunidad autónoma de España y con más de 210 millones de euros de ayudas para el sector. En cuanto a esas definiciones o elementos que me gustaría resaltar, el primero es la definición de agricultor activo y es uno de los aspectos donde más dificultades ha habido para llegar a un acuerdo entre las diferentes comunidades autónomas de España. Castilla y León ha defendido siempre el modelo de una agricultura familiar profesional en consonancia con la tipología de nuestro tamaño de explotaciones, que es el de mayor dimensión de España. Sin embargo, los distintos intereses de otros territorios hacen que estemos aislados en el conjunto de comunidades autónomas, puesto que no existe consenso en el concepto de esa agricultura profesional. Por lo tanto, al final se ha impuesto la propuesta del Ministerio por la cual serán beneficiarios los que cumplan alguna de las 3 condiciones de ser cotizante a la Seguridad Social, justificar como mínimo un 25% de los ingresos agrarios sobre los totales o percibir como máximo 5.000 euros de ayuda directa. Eso supone que la nueva PAC no va a excluir prácticamente a ningún perceptor actual y será continuista respecto a los periodos anteriores. No obstante, desde la Consejería vamos a seguir apostando por nuestro modelo de agricultura y ganadería profesional y si queremos una agricultura con futuro y que sea atrayente para los jóvenes y, en general, para todo aquel que pueda ver esta profesión como una fuente principal de trabajo, es indispensable una definición de agricultor activo como la que nosotros planteamos. Vinculada a la misma van a estar todos los apoyos a recibir por los profesionales, que realmente son los que necesitan esos apoyos, ya que están siendo los más afectados en todos los problemas actuales, tanto de los suministros como el coste de los inputs, como esos derivados de esas cuestiones geopolíticas un poco diferentes a nuestro sector. Otra definición que me gustaría hacer mención es la de la condicionalidad reforzada. La condicionalidad son esas normas y buenas prácticas agrarias y medioambientales que tiene que cumplir con carácter obligatorio cualquier persona que se beneficie de las ayudas directas de la PAC, de los pagos por superficie de animales y de desarrollo rural y que están vinculadas al clima y al medio ambiente, a la salud pública, a la fitosanidad y el bienestar animal. En conjunto, son 11 requisitos legales de gestión y 10 buenas condiciones agrícolas y medioambientales, las que se denominan BECAM. Y en esta reforma de la PAC se incrementa esa ambición medioambiental y climática de la condicionalidad que ya venía aplicándose en periodos anteriores. Se incluyen aspectos de la condicionalidad actual, se añaden algunos novedosos en relación fundamentalmente con la preservación de los recursos naturales, el agua y su uso, el suelo, el aire y la biodiversidad, y se incorporan normas anteriormente incluidas en el pago verde o greening, en algunos casos con condiciones bastante más exigentes. En definitiva, son exigencias de carácter medioambiental mayores que las del periodo anterior para recibir las ayudas y se incorpora además una condicionalidad social a partir del año que viene, del año 2024. Todas estas exigencias, como ya comenté antes, supone hacer más con menos. Y una cuestión que pasa desapercibida en muchos casos ha sido la inclusión de normas que anteriormente estaban incluidas en el pago verde, en el greening, por las que el agricultor percibía una ayuda directa proporcional a los derechos de pago y que a partir de 2023 tendrá que cumplir sin compensación ninguna. En este sentido, una de las prácticas o normas de más relevancia que se incluye y que afecta a Castilla y León es la denominada BECAM 7, la Buena Condición Ambiental 7, que es la de la rotación obligatoria. Esta normativa europea va a obligar como criterio general a que el cultivo de todas las parcelas rote cada año y eso es un problema de forma directa para un cultivo importante en Castilla y León y en Salamanca, como es el maíz. Aunque en la negociación hemos conseguido sustituir la rotación anual obligatoria por una diversificación
de cultivos anual, similar a la que tenemos en el pago verde actual, que solo supone un porcentaje de tipos de cultivos en la explotación, y a su vez se ha sustituido el cambio anual de todos los cultivos en todas las parcelas por una rotación al cuarto año. Pero seguiremos insistiendo en que esta nueva condicionalidad reforzada no suponga una limitación para cultivos relevantes en Castilla y León, como es el caso del maíz en regadío. En cuanto a cómo se distribuyen los pagos directos de la PAC en España, por un lado, desde Castilla y León hemos defendido que las ayudas directas de la PAC no deberían de perder ese carácter de compensar las rentas de los agricultores y apoyar sus actividades productivas frente a esas tendencias medioambientalistas que han cambiado a esos objetivos, a esos criterios de sostenibilidad. Y en este sentido podemos señalar que el apoyo a la renta será aproximadamente del 61%, contando con el pago redistributivo frente al 56% actual. El actual pago verde, que supone el 30%, va a pasar a la nueva modalidad de corregímenes, que supondrá el 23% del total de las ayudas. Las ayudas asociadas a la producción pasan de un 12 a un 14% y se mantiene en un 2% el apoyo complementario a los jóvenes. En cuanto a esos pagos por compensación de rentas, tenemos dos tipos. Por un lado, esa ayuda básica a la sostenibilidad a la renta, que lógicamente se va a ver reducida con respecto al pago básico actual y que hoy el FEGA va a conocer o va a dar a conocer de manera provisional los nuevos derechos, se publicarán en la web y digamos que tenemos prácticamente como mucho hasta el día 1 de abril del año 2024 en el que serán ya los derechos definitivos. Y luego un complemento que se denomina pago redistributivo, que en esencia es detraer un 20% del pago básico que le correspondería a cada agricultor y el importe obtenido en cada región productiva distribuirlo entre las primeras hectáreas de cada agricultor para compensar esas explotaciones pequeñas o medianas. En consecuencia, unos agricultores recibirán menos que actualmente y otros recibirán más, pero en conjunto se perjudica a las explotaciones profesionales. Es un pago que se atribuye a un mandato de la Comisión de un reparto más justo social de las ayudas. Nosotros hemos defendido siempre que el pago redistributivo fuera dirigido solo a las explotaciones profesionales, pero la Comisión Europea no lo ha aceptado. El siguiente apartado, que sería el de los ecoesquemas o los ecoregímenes, que quizá es el más novedoso y el que está siendo a la vez también más controverso o más complejo. Estos ecoregímenes van a remunerar a las explotaciones que lleven a cabo prácticas voluntarias, agrícolas o ganaderas para el clima o el medio ambiente. Son compromisos anuales y son más exigentes a lo que es la condicionalidad reforzada que acabo de mencionar. Hay una dotación importante, estamos hablando de 1.100 millones de euros al año en España, y no sustituyen al actual pago verde. De alguna forma compensarán en parte lo que antes se percibía por él, eso sí, realizando y asumiendo los agricultores más esfuerzos de carácter medioambiental que pueden en algunos casos influir negativamente en la rentabilidad de las explotaciones. Es cierto que este primer año el Ministerio ya ha dejado claro que estos importes no tributarán en el impuesto del IRPF para intentar que de alguna forma no perdamos fondos a nivel de Estado miembro. El modelo van a ser 7 prácticas ligadas al uso del suelo. Una sería el pastoreo extensivo en pastos húmedos y pastos mediterráneos, otra la siega sostenible en pastos, otra tercera línea la rotación de tierras arables de cultivo con especies mejorantes, una cuarta sería la agricultura de conservación en tierras arables de cultivo y la siembra directa, una quinta de terrenos improductivos para la mejora de la biodiversidad en cultivos arables y en cultivos leñosos, una sexta de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos y una séptima de cubiertas vegetales inertes en cultivos leñosos. Para Castilla y León, lógicamente, las más importantes van a ser la del pastoreo extensivo, la rotación, la agricultura de conservación y la mejora de la biodiversidad. En mayor o menor medida van a imponer una serie de requisitos de carácter horizontal para todas las explotaciones y en algunos casos supone introducir nuevos condicionantes o prácticas que no son habituales en la zona. Ya que estamos en Salamanca, aquí lógicamente cobra especial relevancia el ecoesquema del pastoreo extensivo con aprovechamiento a diente durante 20 días, aunque este año la excepcionalidad en Castilla y León lo reduce a 90 y una densidad de pastos mediterráneos entre 0,2 y 1,2 UGM por hectárea y un importe objetivo de 41 euros por hectárea. Además, este tipo de modelo de ecoesquema
Es un modelo de pago uniforme por hectárea, de forma que perjudica a las zonas más productivas respecto a las más extensivas. Así, también un elemento en el que Castilla y León discrepa con el Ministerio es en el de la aplicación de la degresividad, lo que supone que a partir de un número determinado de hectáreas o de derechos, la explotación, su importe disminuye al 70%. Esa degresividad, ese pago redistributivo o la limitación del máximo de ayudas por explotación son herramientas dirigidas a apoyar esas explotaciones de menor dimensión, conceptos de corte social o de distribución más justa de las ayudas, como acostumbra decir el ministro, pero que claramente van en contra del dimensionamiento de las explotaciones y de avanzar en un modelo más profesional como el nuestro. Si pasamos a las ayudas asociadas, el importe total, como hemos hablado antes, sube del 12 al 14%, lo cual quiere decir que aumenta, y eso va a permitir que todos los sectores que actualmente se benefician de estas ayudas, excepto las oleaginosas, sigan percibiéndolas, incluso haya algunos sectores que incrementen sus importes, como es el de cultivos alabres proteaginosos, la remolacha, el vacuno de leche y de carne y el ovino y caprino de leche y de carne. Son ayudas bastante importantes para Castilla y León, a ser la comunidad autónoma que cuenta con mayores censos, y en este sentido destaca, lógicamente, la provincia de Salamanca, tanto en vacuno de carne como en ovino. Como aspecto negativo, que lo acabo de mencionar, hay que destacar la supresión de este conjunto de ayudas del apoyo a las oleaginosas, al girasol y a la colza, por exigencias de la Comisión, y que este será uno de los aspectos que seguiremos demandando como modificación del PPAC ya aprobado. También, y como complemento a la ayuda asociada al sector ovino, seguiremos demandando al Ministerio un plan sectorial de apoyo a este sector que está pasando por graves dificultades y que elaboraremos a lo largo del año 2023 un documento para trasladarle al Ministerio. Finalmente, el último pago sería el complementario jóvenes y mujeres, que aunque el importe financiero global se mantiene en un 2%, se duplica la ayuda individual. Pasamos del 50% del importe de pago medio de una región a el 100%. Se paga anualmente durante 5 años, y este planteamiento, que lo ha compartido Castilla y León, y además ha sido la comunidad autónoma que ha conseguido que se aumente el número de hectáreas por la que se paga esta ayuda. Hemos pasado de las 90 a las 100 hectáreas, lo que beneficia claramente a nuestros jóvenes con explotaciones, lógicamente, mayores y más dimensionadas. Asimismo, se incorpora un complemento del 15% en el pago a las mujeres que reúnan el requisito de ser joven, hasta los 40 años. Pasando del primer pilar al segundo pilar de la PAC, como hemos dicho antes, son intervenciones territorializadas que están financiadas por el FEADER y que están cofinanciadas por las comunidades autónomas y el Estado, constituyendo este segundo pilar de la política agraria comunitaria. Su diseño, aunque respetando unas fichas o un marco común para España, depende más de las comunidades autónomas y están integrados también dentro de ese plan estratégico de la PAC. En principio, estas actuaciones son las que sustituyen a lo que antes denominábamos los programas de desarrollo rural, los PDRs. Y para este conjunto de medidas, Castilla y León va a contar en este periodo 23-27 con 1.173 millones de euros de gasto público, coincidentes con esa duración del plan estratégico. Se han elaborado las intervenciones territoriales manteniendo, lógicamente, lo que nosotros pensamos, un enfoque más agrarista, eso sí, cuidando la ambición ambiental que requiere el nuevo periodo de programación, debiendo cumplir las cláusulas de no retroceso que se imponen desde la Comisión. Como aspectos o premisas principales, por un lado, está la de cumplir los objetivos en la mejora de las infraestructuras agrarias, incluyendo los regadíos. Para esta medida vamos a dedicar 205 millones de euros, que es una de nuestras principales apuestas para estos próximos 5 años. Vamos a garantizar a los agricultores profesionales los pagos en todo el periodo de las ayudas a zonas con limitaciones naturales, tanto por montaña como no montaña. De esta forma, estas ayudas se van a convertir en la segunda medida de apoyo, con una dotación de 170 millones de euros. Las ayudas agroambientales de carácter plurianual es la tercera medida en importancia, con una asignación presupuestaria sin considerar la agricultura ecológica de 143 millones de euros, manteniendo las líneas de ayuda que tenemos actualmente, incorporando nuevas que permitan el uso de prácticas sostenibles. Potenciamos esa agricultura ecológica con 70 millones de euros, es uno de los grandes retos de este periodo. Vamos a intentar duplicar la superficie acogida hasta 150.000 hectáreas en Castilla y León, lo cual
supone aproximadamente el 3% de la superficie agraria útil, en todo caso, lógicamente, lejos de esos objetivos que marca la Unión Europea de alcanzar el 25% de la superficie en el año 2030. Yo creo que es uno de los aspectos que habrá que retocar. Yo hace poco, en octubre, cuando estaba con el comisario, le trasladaba, en noviembre, que Polonia, de donde es él, ahora mismo tiene el 4% de superficie en ecológico y que llegar al 2030 al 25% me parece una utopía. Por otro lado, las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias tendrán un espacio importante. Hablamos de 103 millones de euros y el apoyo a la incorporación de jóvenes en la agricultura con 90 millones. También vamos a mantener las líneas dedicadas a la formación, al asesoramiento, al apoyo a la industria agroalimentaria, a la que vamos a dedicar más de 105 millones de euros, y a los grupos de acción local con casi 100 millones. Y luego hemos incorporado una nueva línea para favorecer la sucesión de explotaciones envejecidas, pensando fundamentalmente en eso que tanto necesitamos, que es el relevo generacional, y que estará dotada con 10 millones de euros. En conclusión, van a ser medidas de carácter inversor con el objetivo de favorecer tanto la competitividad como la sostenibilidad de nuestra agricultura y que acompañarán a esas ayudas del primer pilar durante los años 23-27. Como, digamos, algo que dejo abierto, podríamos pensar si de cara a futuros periodos de PAC sería interesante fortalecer la dotación de las medidas inversoras con un mayor peso sobre las ayudas directas que, como he manifestado, están perdiendo cada vez más peso como ayudas a la recta y se conceden más para contribuir a otras políticas agroambientales o sociales, o sea, favorecer este tipo de políticas propias frente al primer pilar de la PAC, según está actualmente. El último punto que me gustaría tocar es el del Pacto Verde Europeo y la repercusión en la PAC 23-27. Como todos conocen, el 11 de diciembre del 19, la Comisión publica en su comunicación el Pacto Verde Europeo, que establece una nueva estrategia de crecimiento cuyo objetivo es transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con una economía neutra con el clima, moderna, eficiente en recursos y competitiva. Este Pacto Verde Europeo establece una hoja de ruta con acciones, por un lado, para impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso de una economía limpia y circular, y restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. El objetivo es que Europa sea el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. Posteriormente, en mayo del 2020, tuvo lugar la presentación de la estrategia de la granja a la mesa para aumentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y de la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad en el año 2030, destinada a proteger los frágiles recursos naturales de nuestro planeta. Ambos, que son, de momento, documentos de objetivos, establecen un programa para el sector alimentario de la Unión Europea y para la agricultura y ganadería, en particular para los próximos 10 años. Centrándonos un poco en lo que es la estrategia de la granja a la mesa, esta estrategia indica que los agricultores europeos son clave para gestionar la transición y que la PAC debería seguir siendo una de las herramientas claves para apoyar estos esfuerzos, al tiempo que garantiza una vida digna para los agricultores y para sus familias. La estrategia recoge un total de 27 iniciativas normativas a revisar o proponer, que he intentado resumir de alguna manera para que al menos sepamos un poco a qué nos enfrentamos de cara al futuro. Las principales son, por un lado, una reducción del uso y del riesgo de un 50% del uso de plaguicidas químicos, así como la reducción del uso de plaguicidas más peligrosos también en un 50%. Reducir la pérdida de nutrientes en un 50% como mínimo, lo que reducirá el uso de fertilizantes en al menos un 20% de aquí al año 2030. Una reducción del 50% en la venta de antimicrobianos utilizados tanto para animales de granja como para acuicultura de aquí a 2030. Alcanzar ese 25% de las tierras agrícolas bajo agricultura ecológica en el año 2030. Propone también cambios en la alimentación del ganado orientado al fomento de proteínas vegetales en la propia Unión Europea. Propone revisar las normas de bienestar animal este año ya 2023. También propone un etiquetado mejorado para satisfacer mejor las necesidades de información de los consumidores, lo que ahora se conoce como Nutri-Score. La reducción del desperdicio alimentario indica que es de lo poco positivo que un ejemplo del nuevo modelo de negocio ecológico es la captura de carbono por agricultores y silvicultores, lo que se denomina el mercado del carbono. También apoya las nuevas técnicas innovadoras como la biotecnología y el desarrollo de bioproductos
que pueden influir en el aumento de la sostenibilidad y disminuir la dependencia de los plaguicidas. A fin de apoyar a los productores primarios en esta transición, la Comisión prevé clarificar las normas de competencia para iniciativas colectivas que promuevan la sostenibilidad de la cadena de suministro. Así, pretende ayudar a agricultores y a pescadores a reforzar su posición en esta cadena de suministro y a captar una parte equitativa de ese valor añadido que tiene la cadena de valor. Indica que las pautas actuales de consumo de alimentos son insostenibles tanto desde una perspectiva de salud como de medio ambiente. Mientras que la Unión Europea, la ingesta media de energía, carne roja, azúcares, sal y grasas sigue superando las recomendaciones, el consumo de cereales integrales, frutas y hortalizas, leguminosas y frutos secos es insuficiente. El paso a una dieta basada más en los vegetales con menos carne roja y transformada y con más frutas y verduras no solo reducirá el riesgo de enfermedades con peligro para la vida, sino también el impacto medioambiental del sistema alimentario. Para conseguir toda esa serie de objetivos, hace referencia al conocimiento, a la innovación y a las nuevas tecnologías, incluida la necesidad de acceso a Internet de banda ancha rápida y los servicios de asesoramiento e intercambio de datos. Como podemos comprobar, lógicamente la estrategia es muy negativa para el sector. Aparte, en estos momentos ya se está anunciando que en 2023 se comenzará a gestar una nueva reforma de la PAC. En realidad corresponde con el calendario, pero no deja de sorprender que, sin haber iniciado el actual, ya se hable de una nueva reforma. Por otro lado, como también creo que conocen, el segundo semestre del año 2023 España ostentará la presidencia de la Unión Europea y el ministro ha señalado algunas de las prioridades durante la presidencia. En concreto, ha indicado 3. La primera es que el año 23 está marcado por la entrada en vigor de la nueva PAC, que ha experimentado la reforma más profunda de los últimos 40 años con los ecoregímenes, como principal novedad y una política enfocada en los retos del próximo decenio, que son la digitalización, el relevo generacional y afianzar el papel de la mujer en la agricultura. Por otro lado, el desarrollo de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, aprobada en diciembre de 2021, en el que el Ministerio continuará los trabajos de consolidación de esta normativa con el registro electrónico de los contratos alimentarios, que arrancará el 31 de marzo y que será obligatorio a partir del 30 de junio. Y el último, en Presidencia española, tiene entre sus objetivos dar un impulso al debate sobre las nuevas técnicas genómicas en la producción vegetal, que será el tema monográfico del Consejo Informal que se celebrará en septiembre en Córdoba. Todas son cuestiones relevantes a las que se añadirán a lo largo de este año 2023 la presentación de varias propuestas de carácter legislativo para alcanzar los objetivos previstos y, por ello, digamos que es un año en el que todo el sector tenemos que estar atentos y desde Castilla y León intentaremos influir en algunos de los aspectos. Los más importantes los enumero a continuación. Por un lado, modificar, lógicamente, esta política agraria común con excesiva ambición medioambiental e intervencionismo y mediante un cambio a una promoción de una política agraria comunitaria más fuerte y que mejore el rendimiento de las explotaciones agrarias. Por otro lado, es un año para avanzar en la protección de la producción agrícola europea y garantizar el suministro de fertilizantes y otros inputs necesarios para garantizar nuestras propias producciones, la defensa de nuestros productos nacionales frente a la competencia desleal de terceros países, la aplicación de cláusulas espejo con terceros países y demás, el recurso agua como nuestro bien más preciado. Preservar no supone prohibir, con lo cual seguiremos con una estrategia de política de modernización y eficiencia en el riego y permitir estas técnicas de mejora genética y seguir con la agricultura de precisión, que debe ser el camino que Europa tome: más ciencia, innovación y conocimiento y tecnología y menos ideología verde. Esta parte final sirve de reflexión sobre temas de absoluta actualidad y consideramos que son elementos suficientes para que la Comisión analizara y replanteara sus pretensiones, en especial a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia. Es imprescindible que la Comisión presente también de una vez por todas los estudios de impacto de sus propuestas medioambientalistas y sus consecuencias en la seguridad alimentaria.
Estas propuestas, que ya defendí junto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León frente al comisario de Agricultura el pasado mes de noviembre en Bruselas, se seguirán avanzando en la reunión que mantendrá esta misma tarde nuestro vicepresidente con el comisario, en la que insistirá de nuevo en dotar de mayor presupuesto a la política agraria comunitaria. Finalizo reiterando los compromisos adquiridos con los castellanos y leoneses en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, ámbitos de extraordinaria importancia y capitalidad para nuestro país y, en particular, para las tierras castellanas y leonesas. Por ello, trabajaremos para reconocer el carácter esencial de la actividad agrícola, de la actividad ganadera y así como de la industria agroalimentaria por su principal función, que es la de obtención de materias primas destinadas a la producción de alimentos y por crear esa actividad económica tan importante para nuestro medio rural y consolidar esa población tan necesaria en nuestros pueblos. Muchas gracias. Sí, gracias, consejero. Iba a darle las gracias por la clara exposición. Tengo aquí una pregunta que empieza así. Consejero, gracias por su clara exposición y por esta cronología que ha realizado, que nos ha situado en la realidad de la nueva PAC. Tras escucharle, la pregunta es, ¿cuál es su opinión, en el fondo, sobre la nueva PAC? ¿Cree que todos los acontecimientos vividos en los últimos años deberían haber obligado a cambiar esta PAC verde y focalizarla en una PAC alimentaria que garantice la producción de alimentos sanos y de calidad? Mejor no lo podría haber llegado a ver. Evidentemente sí. O sea, la situación en la que se empezó a gestar esta política agraria en el año 2017 no tiene nada que ver con la actual. La situación a nivel mundial de bloques y en muchas ocasiones de dificultad de poder hacer intercambios comerciales, lo que nos tiene que dar a entender es que es clave para Europa ser capaz de autoabastecerse. Era uno de los principios originarios de la política agraria comunitaria y tenemos que garantizar esa seguridad y esa soberanía alimentaria. Por tanto, es clave intentar modificar parte de los criterios medioambientales para garantizar esa productividad. O sea, nadie va en contra de una sostenibilidad medioambiental. Yo creo que todo el mundo estamos a favor de ella, pero lógicamente tiene que equilibrarse con esa sostenibilidad económica y social. O sea, si al final no hay gente y la gente que hay no es capaz de subsistir económicamente, pues lógicamente desaparecerá la agricultura, la ganadería y entonces sí que la dependencia de ese mundo globalizado va a hacer que Europa sea bastante menos competitiva y menos real. Por tanto, sí hay que cambiar la política agraria. Sí, una segunda pregunta también general. Recuerda que las decisiones políticas de Europa han sido fomentar el medio ambiente, aumentar la burocracia, restringir la libertad de los agricultores y ganaderos para tomar decisiones en sus empresas, perseguir desde la administración al sector, etcétera. Todas estas medidas harán disminuir la producción y abandonar el campo. ¿Se ha evaluado si seremos capaces de producir la alimentación suficiente y a un buen precio para todos los europeos? Una de las últimas premisas un poco que planteaba en la presentación es esa. O sea, la Comisión todavía no ha sido capaz de plantear cuáles son las repercusiones de este cambio de paradigma en la política agraria común. No conocemos de verdad en profundidad cuál puede ser la merma de la producción, pero yo creo que es clara. O sea, poco a poco estamos viendo, en primer lugar, es la ganadería, aunque independientemente que han influido otra serie de aspectos, la que ya está empezando a dar esos síntomas de debilidad, con menos explotaciones, con menos censo, con menos producción de carne, con menos producción de leche, pero también lo estamos empezando a notar en las producciones agrícolas, lo cual, lógicamente, empieza a preocupar mucho por esa necesidad de que sigamos garantizando nuestra soberanía alimentaria. Hay una pregunta sobre el regadío. Es del presidente de una comunidad de regantes aquí de Salamanca, que recuerda, dice, nos embarcaron en una modernización en la cual hemos vuelto a comprar las tierras a precio de mercado y ahora con esta PAC vamos a ver cómo nuestras explotaciones nos van a llevar a la ruina. Mi pregunta es la siguiente. Si en este periodo de 5 años vamos a ser menos productivos
y además no podemos competir con productos que entran de terceros países y sin ningún tipo de control sanitario. ¿Ustedes creen que estos nuevos regadíos van a ser viables? Yo pienso que el regadío sí es viable. O sea, al final el regadío, y más el regadío modernizado, supone una merma importante en costes, un aumento de productividad y de producción, y siempre está fijando empleo, fija agroindustria, y lo que sí que tenemos que garantizar un poco es que seamos capaces de producir cerca de donde transformemos. Y ese regadío vincula esas dos cosas, la producción con la transformación. Lo que sí es cierto es que ya en el momento actual en el que la política agraria comunitaria, ese primer pilar, supone cada vez menos apoyo, pues podemos llegar a encontrarnos productores que se planteen su trabajo en sus regadíos independientemente del cumplimiento de la política agraria común. O sea, que digan, yo voy a cobrar sola y exclusivamente mis derechos básicos y no me voy a acoger a ningún ecoesquema, porque realmente la rentabilidad que me da definir cómo quiero y qué quiero cultivar está muy por encima del aporte económico que me va a dar ese ecoesquema. O sea, que cada vez va a ser un poco más importante también el papel de ese productor. Pero independientemente de eso, la coyuntura actual, que pienso que se extenderá en el tiempo, va a hacer que el valor de los productos sea un valor que posibilite que el regadío tenga rentabilidad. Usted ha dicho antes en su intervención que va a haber ganaderos y agricultores que van a perder con esta nueva PAC, pero también algunos que van a ganar a pesar de que se reduzcan los fondos. ¿Cuál es la clave para estar en uno u otro grupo? ¿Qué es lo que tienen que hacer para estar, por supuesto, en el grupo de los que van a cobrar más? La verdad es que es complejo, porque volvemos otra vez a la picaresca. Al final tiene que ser una explotación pequeña o mediana, lo cual quiere o da a entender que una de las formas en las que podemos llegar a cobrar más es dividiendo las explotaciones, pero lo que hemos favorecido de esta manera es que los modelos, como digo yo, de agricultura de fin de semana, que están labrando una superficie entre las 30 y las 60 o 70 hectáreas, se van a ver beneficiados frente a un modelo de agricultura profesional, un modelo que de verdad arriesga el 100% de su patrimonio todos los años para producir, y que de alguna forma se encuentra que con una parte de su presupuesto se está pagando a ese otro modelo de agricultura que no es el que defiende Castilla y León. Y el asesoramiento ante la burocracia va a ser clave también, el saber elegir a qué te acoges y en qué momento. Sí, es una de las líneas. Ya este año hemos convocado la línea de ayuda para el asesoramiento del 2023. En la solicitud PAC nueva se incluirán los posibles peticionarios para el año 2024 y sucesivos, y consideramos clave el papel de las entidades de asesoramiento, porque esa burocracia cada vez más compleja y esas posibles penalizaciones que puede tener el sector son necesarias, que cada día tengamos a alguien que esté un poco apoyando, y más con la aplicación del cuaderno digital, de que en el regadío tengamos que empezar ya a ir declarando la aplicación de fertilizantes, fitosanitarios, la reducción del consumo de agua, etcétera, etcétera. O sea, esa parte de asesoramiento es clave, igual que vamos a tener otra parte de asesoramiento importante durante los 5 primeros años de la incorporación de un joven o de una joven a la actividad agraria. Pensamos que también en este momento, en esta coyuntura actual que padecemos, es clave que sepamos orientar a esos y a esas jóvenes de cara un poco a que mantengan esa ilusión inicial y de verdad sean los profesionales del futuro de Castilla y León. Bien, algunas preguntas muy concretas. Aquí preguntan cuándo van a estar asignados los nuevos derechos para poder consultarlos y cuándo va a estar disponible la aplicación. Los derechos, el FEGA, lógicamente la normativa dice que hoy es el último día, con lo cual la asignación provisional de derechos se publicará hoy, pero como digo, son provisionales y se irán corrigiendo a lo largo de este año para que el 31 de marzo del año que viene sean ya definitivos. Preguntan también por los cebaderos de terneros. ¿Van a poder recibir las ayudas de la PAC, la ayuda básica de renta y el pago redistributivo, de la misma manera que hasta el año 2022 los titulares de cebaderos de terneros?
Sí, no hay muchas modificaciones con respecto a los pagos anteriores en cuanto a los cebaderos. Lo que sí es cierto es que a lo largo de este año dotaremos económicamente los casi 40 cebaderos que hemos subvencionado con la orden del año 22, de los cuales casi el 90% están en la provincia de Salamanca, e intentaremos volver otra vez a sacar otra convocatoria para seguir haciendo que la mayor parte del proceso productivo se quede en Castilla y León y que no seamos, digamos, una zona que mandemos pasteros de 3 meses a otras zonas de España, incluso fuera, sino que nos dediquemos aquí a cebar, nos dediquemos a sacrificar, a transformar y que la riqueza se quede en Castilla y León. Otro de los asistentes recuerda que se han dado muchos datos, pero que no hay agricultura verde con números rojos. Las ayudas vinculadas a la PAC se tardan en tramitar y en resolver. La pregunta concreta es ¿cuándo saldrá la resolución de ayudas a la sequía y si saldrán también pronto las de vacuno de cebo? No sé exactamente a qué ayuda se refiere. ¿Tenemos algo pendiente ayudas a la sequía o vacuno de cebo? No hay. Claro, eso es, sí. Está pagado en el anticipo, bien. La sequía igual se refiere al tema de la sequía del año 2022, pero también está las extraordinarias por Ucrania o sequía, imagino. Ajá, vale. Hemos pagado ya más hemos pagado ya más del 90% del total. Hemos pagado casi 14 millones de euros. Otra cosa es que haya recursos o haya... Cierto. Otra pregunta concreta es si podría decirnos las razones por las que las nuevas autorizaciones de las explotaciones porcinas están paralizadas. En este momento estamos desarrollando un grupo de trabajo con la Consejería de Medio Ambiente que, por un lado, pretende agilizar todo lo que hay pendiente hasta la incorporación del ECOGAN en junio y de las nuevas normativas de bienestar. Y estamos intentando definir un poco con ellos a corto plazo, o sea, a lo largo posiblemente de este mes, de unos requerimientos que no sean lo suficientemente amplios a nivel de exigencia como para poder flexibilizar un poco las autorizaciones que van a venir de ahora en adelante. O sea, es un momento en el que realmente es un trabajo interno entre consejerías, pero estamos trabajando un poco para que a muy breve plazo podamos... Bien, sobre las razas autóctonas, preguntan las razas autóctonas reconocidas como amenazadas en el nuevo listado del Ministerio. La pregunta es si van a ser incluidas en las ayudas agroambientales. Pues de momento sí que sabemos que hay alguna inscripción a mayores por parte del Ministerio, pero todavía no ha salido la orden ministerial. En el momento en el que salga, lógicamente sí que tenemos intención de incluirlas dentro de nuestro catálogo a nivel de Castilla y León. Sí, vamos ya con las últimas porque estamos sobre esa hora y cuarto que nos habíamos marcado de horizonte. Pregunta por el agricultor activo al que le quitan el beneficio de la zona desfavorecida. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Es que son conceptos distintos. O sea, el ser agricultor activo no tiene nada que ver con la ayuda a zona desfavorecida. El agricultor activo es prácticamente todo el mundo y la zona desfavorecida, digamos que se cobra en esas zonas de montaña o de no montaña, cumpliendo otra serie de requisitos que son más o menos los mismos que se vienen manteniendo estos años atrás. Lo que sí es cierto es que el importe que se va a cobrar es un importe superior al que se venía cobrando actualmente. Una pregunta sobre los herbicidas y plaguicidas. La prohibición de herbicidas y plaguicidas en cultivos de secano supone al final reducir la producción. ¿Cómo se van a hacer sostenibles las explotaciones con el aumento constante de las exigencias y de los inputs? Yo llevo un año detrás del ministro para que de verdad la edición genética sea una realidad a corto plazo. Es la única alternativa que tenemos hoy para esa disminución fundamentalmente de plaguicidas. Hace 4 días han sido los neonicotinoides en remolacha, el año pasado fue el metalaxil en los cultivos de girasol y colza. O sea, cada vez están dificultando más la capacidad productiva del sector.
y si vamos a ir teniendo menos materias activas, y las materias activas, lógicamente, no van a tener la misma eficacia que las que tenían hasta ahora, lo que sí que tenemos que tener son plantas que sean tolerantes a esos hongos, sean tolerantes a esos insectos y seamos capaces, mediante edición genética, de producir de manera similar con un menor coste de plaguicidas. Parte del futuro es ese. Bueno, en el tiempo en que estamos tenía que haber preguntas sobre sanidad animal. En concreto, preguntan por la tuberculosis. En Salamanca preocupa mucho, además de la PAC. La pregunta es, ¿control o erradicación? Cuando llegó a la consejería habló de control, pero no sé si ha cambiado esa postura. Y preguntan también qué hacemos con los jabalíes. No hemos cambiado un ápice la postura sigue siendo control. Lo que pasa que a nivel de Castilla y León es cierto que la situación yo creo que es muy buena en la mayor parte de la comunidad autónoma, pero particularmente en Salamanca y en algunas zonas de Salamanca, pues a lo mejor no ha habido ese control suficiente como para que se nos haya disparado a lo largo de este año la prevalencia. Entonces, la intención que hay, ya se ha declarado la zona de especial incidencia. En esa zona ya se ve un poco las limitaciones o los requisitos que va a tener que cumplir el ganadero. Sí es cierto que ahí no figura el apoyo que la Administración va a dar para que sea lo menos malo posible en cuanto a mayor apoyo a los seguros ganaderos, un plan Renove para eliminar los animales, para hacer un desvieje y eliminar los animales mayores, unas ayudas directas. Digamos que vamos a tener un paquete de medidas, unas priorizaciones en determinadas ayudas ganaderas. O sea, la intención es que, aunque en esa zona cueste ahora regularizar un poco la prevalencia, vamos a apoyar al sector sí o sí. Y luego, lógicamente, eso va vinculado también a un mayor control de las especies cinegéticas, a que tengamos la capacidad de que Sanidad autorice a determinados cazadores que sean capaces luego de controlar esas piezas que se cazan, bien para ir a muladares o para ir a destrucción, en función de que tengan algún tipo de síntoma de tuberculosis. Vamos a gestionar el transporte de todos aquellos restos de animales cinegéticos que se produzcan en las batidas y vamos a intensificar dentro de lo que nos permita la Consejería de Medio Ambiente, pero es algo legal, y la intensificación de las actuaciones de caza en esas zonas. La última, alguien pregunta aquí por lo expuesto, ¿ha aceptado Vox los objetivos de la Agenda 2030, que son los que se incorporan a esta nueva PAC? No. O sea, desde Vox seguimos pensando, lógicamente, que es una agenda globalista que va muy en contra de nuestro país, va muy en contra de la comunidad autónoma y va muy en contra de nuestra forma de vivir en el medio rural. Por lo tanto, seguiremos en contra de la Agenda 2030 siempre. Pues muchas gracias, consejero, por la claridad y yo creo que teníamos una mala idea de la PAC, ahora tenemos una idea de que es muy complicada, pero que hay mecanismos y hay tanto la consejería como otras entidades que pueden ayudar a paliar en lo posible el posible daño. Muchas gracias por su exposición. Yo creo que merece un aplauso, consejero. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Y hasta aquí este Foro Agro Santander. Gracias a los directivos del banco que están hoy con nosotros. Gracias también al casino por cedernos este espacio que seguiremos utilizando a lo largo del año para abordar temas de interés para muchos salmantinos, algunos de los cuales están con nosotros y a los que les deseo un buen día a todos. Muchas gracias.